Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, con este lindo trasfondo de nuestro parque médico en la pradera de Dos Quebradas, donde acogemos a muchos pacientes con una casa hotel, donde vienen a hospedarse y durante unos días que están en este sitio se les realiza diferentes procedimientos y tratamientos, incluyendo la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que es un proceso terapéutico que dura 6 días y en el cual los pacientes con hígado graso, con procesos de congestión hepática, con cirrosis, con problemas de dislipidemia que son colesterol y triglicérido alto, personas que tienen muchísimas patologías o que están cursando con obesidades que no bajan de peso, y preventivamente también vienen a hacerse en este tipo de terapias que ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida. Y por eso hoy estamos grabando para todos ustedes y tengo este fondo muy verde para contarles a ustedes diferentes cosas que se desconocen referente a las plantas medicinales. Recuerden que este espacio ustedes los pueden ver todos los días en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Los jueves y viernes 5:30 de la mañana y 7:30 de la noche. En Telepacífico a las 11 de la mañana de lunes a viernes. Los miércoles 11:30 de la mañana. En Teleislas estamos de 4 a 5 de la tarde, que es San Andrés, Providencia, Santa Catalina, todas esta región importante y linda de Colombia. Y en Nación TV, que es en Neiva, nos pueden ver los lunes a las 5:30 y los miércoles a las 6:30. Próximamente ampliaremos estos horarios. En YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. ¿Por qué yo quiero estar hoy en este ambiente, en este verdadero parque médico que es un espacio lleno de jardines y de plantas? ¿Y por qué hoy vamos a hablar de un tema tan importante como el de las propiedades nutricionales y terapéuticas de las plantas medicinales? Se está suscitando un problema muy grande en la ciudad de Manizales porque van a tumbar 99 hermosos y antiguos hurapanes para hacer un bulevar. Y estaba en un restaurante en esa zona y se me acercaron unos jóvenes muy tristes, muy angustiados, recogiendo firmas que para que el alcalde no tumbe los árboles, porque han sido algo insigne de nuestra región y de esos sectores de la ciudad, esos árboles, como suceden en muchas ciudades de Manizales, donde vemos a los alcaldes y a los ingenieros tumbando árboles para construir casas o para hacer bulevares, o como sucede también en un sector de la ciudad de Manizales o de Villa María, que se llama La Florida, en una finca que tumbaron una reserva forestal para hacer unos potreros, para alquilar esos potreros a 170.000 pesos al mes para los caballos, para hacer unas pesebreras. Entonces, se nos olvidó algo que nos enseñaron en tercero, en cuarto de primaria, y también nos lo repitieron en el bachiller, que tiene que ver con la fotosíntesis, cómo se produce el oxígeno. Y entonces nosotros de momento tumbemos los árboles para hacer esta gran urbanización, y sucedió en el mismo sector de la Florida, en Villa María, en Manizales, donde ofertaban, si quiere respirar mejor oxígeno, viva en este condominio, para que lo despierten los pájaros, vivan en este condominio. Pero tumbaron todos los árboles. ¿Cuál oxígeno? ¿Cuáles pájaros? Eso es una publicidad engañosa. Y por mi casa pasaba una quebrada de 14 pulgadas y ahora bajan 4 pulgadas, porque entonces en ese sector del Tronío tumbaron los árboles, porque había que meter un caballo. Y resulta que lo pensamos de momento para nosotros. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué irán a decir ellos? Mi abuelo, mi tío, mi papá acabó con el oxígeno, con el agua, porque había un negocio que les daba más platica. Vamos a recordar qué es la fotosíntesis. Entonces los árboles se nutren de la tierra y allá están los minerales.
y ellos absorben todos esos nutrientes. Y cuando hay sol, ellos calientan estas hojitas. Y al calentar estas hojas, produce un sustrato que se llama savia bruta. Y cuando se calienta, coge todos esos nutrientes y el agua de la tierra y lo convierte en nutriente, que es ya la savia nutritiva, el componente, el principio activo, en este caso, de este palito de café, pero en este caso, de estas flores, y en este caso de la palma y de el jazmín de noche, y en fin, de todas las plantas. Pero resulta que para que todo esto suceda, ellas necesitan un alimento que se llama gas carbónico, el anhídrido carbónico, es decir, lo que producen los carros, lo que producen las fábricas, lo que produce el mismo cuerpo cuando habla, que produce, saca, toma el oxígeno y bota gas carbónico. Y resulta que gracias a estas plantas, cuando cogen esas cosas malas, las convierten en oxígeno. Y sin oxígeno no podríamos vivir. Y si yo tumbo todo esto, le estoy quitando oxígeno al medio ambiente y a la atmósfera. Y todo eso se llama calentamiento global. Todos nos preocupamos, nos asustamos, pero seguimos tumbando árboles. Vamos a este corte de comerciales para que entendamos todo este proceso de oxígeno, de la vida, de los nutrientes y cómo nos beneficiamos de ellos. Ya regresamos. Y retomando entonces esa clase que nos enseñaba doña Teresa en la escuelita, que nos enseñaron los profesores en el bachiller y que en muchas facultades lo siguen enseñando, de repente se nos olvidó. Hagamos la constructora, tumbemos los árboles, acabemos con la naturaleza y sigamos viendo en la televisión el calentamiento global va a acabar con el mundo. Pero no estamos haciendo realmente nada. Les voy a contar algo. Vamos a suponer que este es un árbol. Si yo tomo la medida de este árbol en hojas, yo puedo sacar una regla matemática. Un árbol que tenga más de 4 metros de diámetro en hojas, no en el tallo, no, en hojas, purifica un promedio de 10 automóviles por día. Es decir, que si yo tumbo un árbol, estoy dejando de limpiar 10 carros en una ciudad por día. Como ya los carros los entregan hasta con el carnet del Sisbén, entonces nos llenamos de carros. Y las ciudades hay que tumbarle los árboles para que quepan los carros. Hay que ampliar las vías. Eso es un buen gobierno, según un programa de gobierno de un gobernante. Entonces yo tumbo los árboles porque llegaron unos nuevos que llaman carros. Y las ciudades se nos contaminan más. Como por cultura general, en el DF, en México, en la Ciudad de México, difícilmente se pueden ver las nubes y la luna de tanta contaminación ambiental. Ese va a ser el resultado de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque no estamos invitando a la gente a sembrar, sino a tumbar. Entonces, vamos a sacar un promedio. Van a tumbar 99 huracanes. Si yo eso lo multiplico por 10 carros, son 990 carros al día. Es decir, que al mes son casi 3.000. Y al año son 30.000 o más. Entonces, calculen, si nosotros más los constructores, más el uno y el otro, acaba con la naturaleza. Por eso es muy importante que no olvidamos una cátedra tan fácil. Siembra un árbol, toma minerales y agua de la tierra, produce un nutriente, que ese nutriente que se llama savia bruta se activa y se mejora cuando recibe el sol. Pero para que esa savia bruta se convierta en nutritiva, necesito las toxinas de las fábricas, las toxinas de los carros, las toxinas del ser humano que se llama dióxido de carbono. Lo proceso, convierto eso en comida, en nutrientes, en flores, en café, en todo lo que necesitamos para subsistir. Y como regalo, esto nos regala oxígeno.
Y gracias a esto existe la vida. Y entonces tenemos que hacer campañas recogiendo firmas para que no tumbemos los árboles. Cuando tendremos que hacer es campañas grandes para que sembremos árboles. Ahora, el nutriente queda en la hoja. El nutriente queda en el fruto. Entonces vamos a suponer, el café es una gran planta medicinal. El café tiene que tener un proceso de maduración, en este caso. Pero el café, vamos a tomar 2 granitos de café verdes. Cuando se madura, se procesa y sale una medicina que es una aromática que se llama café. Pero resulta que esta se puede dañar o se puede mejorar dependiendo la forma de preparación. Y ahí voy a hablar de un tema muy importante que estamos viendo, porque muchas personas les encanta manejar las plantas medicinales, pero no saben qué es una infusión, no saben qué es una bebida, un emplasto, un cataplasma, no, desconocen totalmente qué es lo que sirve la planta y cómo se prepara. Miren un solo ejemplo con el café, que yo lo recomiendo tanto a los pacientes para que lo utilicen por vía rectal en enemas. Pero también le digo a muchos pacientes que no tomen café por los efectos que puede tener en su organismo cuando se prepara inadecuadamente. Ustedes van a un sitio y le dicen, véndame en un café. Entonces ustedes lo pueden sacar de una greca que lleva 3, 4 horas de preparado, o se lo pueden preparar express. Este de la greca ya está dañado, oxidado, como se puede dañar un jugo de lulo, un jugo de mora, un jugo de limón. Se oxida. Nunca tomen un café oxidado. Es altamente tóxico para el cuerpo. Pero si a ustedes se lo preparan express, acabado, es decir, de elaborar, es un gran producto para el organismo. Es un gran antioxidante, es energizante, es nutritivo, es beneficioso. Y ese, tal cual lo preparan, es como lo deben preparar ustedes. El café molido, ustedes 3 cucharadas de café en una taza con agua, hacen el café, lo cuelan, lo envasan en la bolsita para los enemas, se acuestan hacia el lado izquierdo, se lo ponen por vía rectal y va a ser una gran solución en migrañas, en gastritis, en intoxicaciones, en problemas de hígado, en problemas de estreñimiento y en grandes procesos infecciosos y de fiebres. ¿Cómo algo tan sencillo tiene grandes beneficios? Hubo algo muy triste con el desarrollo de esta planta. Antes existía una variedad que se llama mormón, arábigo, que era el café antiguo y necesitaban mucha sombra. Entonces estaba la cañofístola, estaba la guama, estaba el árbol loco, y estos a su vez eran el alimento de las abejas y polinizaban, pero apareció una variedad que se llama Colombia y no necesita sombra y acabamos con las fincas. Entonces vemos unas extensiones grandísimas de café sin un árbol. Y esto también tristemente está acabando con las abejas y cada vez tenemos menos producción de miel. Ya regresamos después de este corte comerciales. Si podemos hacer, Mauricio, un fondo de estos árboles y vemos en la parte de atrás este naranjo, uno dirá, bueno, y entonces el árbol se convirtió también en naranjas. ¿Y qué propiedades podemos tener de estos árboles? Entonces muchas personas dicen, yo me pongo una hojita en la noche de naranjo en la boca y duermo mejor. Y yo veo que mi esposa o mi hijo o el paciente refiere que ya no brupsa, ya no aprieta los dientes al dormir. ¿Y qué será lo que pueda tener una hojita de un naranjo, además de esa riqueza de la fruta, para poder ayudar con esto? Cuando les contaba de la fotosíntesis, que se le olvidó a muchos ingenieros constructores y a muchos gobernantes, el principio activo que yo llamaba la savia, tiene, de acuerdo a cada planta, diferentes componentes que tienen efectos terapéuticos. ¿Cómo se llama eso? Terpenos, taninos, flavonoides y una cantidad de nombres químicos que cada cual podrá profundizar. De acuerdo a esto, ellos tienen propiedades
terapéuticas muy grandes, propiedades medicinales. Entonces, es que la hoja del naranjo es relajante, es tranquilizante, mejora el insomnio. Pero la fruta es la fruta antioxidante, es la fruta de la mañana, es la fruta digestiva y es la fruta que tiene grandes propiedades. Pero si nosotros utilizamos inadecuadamente el naranjo, como podemos utilizar inadecuadamente el café cuando lo combinamos con leche, que es una de las sustancias más tóxicas para el organismo y tiene una incidencia altísima en producir osteoporosis, pues le quitamos la propiedad a todo esto. Yo no puedo combinar tampoco una fruta con lácteos, como no puedo combinar el café. Entonces es conocer qué es lo que tiene cada componente de planta para que tenga efectos terapéuticos. Ahora, después de que ustedes llevan la planta a su casa para buscar algún efecto terapéutico, entonces llámese hierbabuena, diente león, anís estrellado, salvia, cualquiera de las que ustedes utilicen, anamú, caléndula, en fin. Hay una actividad, hay una circulación en la planta. Ustedes lo que deben de hacer allí es conservarla. Aquí tenemos el ají, por ejemplo, conservarla, y ustedes van a tener en esta posición, nunca así, sino hacia abajo las hojas, para que el nutriente que está en el tallo baje, y van a esperar 2, 3, 5 días a que ella se vaya secando. ¿Por qué la planta que se utiliza en infusión tiene que ser seca? La planta que muchos de ustedes dicen, oh, sáquenme 2 ramitas y háganme una aromática. Y ustedes llegan y eso huele delicioso, a hierbabuena, la casa y a muchas plantas. Porque resulta que con el calor, cuando utilizan la hoja fresca, realmente la aromática o la infusión no tiene un efecto terapéutico ideal. Y el olor que ustedes sienten es porque los aceites esenciales que tienen con el calor se evaporan. Es decir, se perdió el componente nutricional. Cuando ustedes dejan secar la hoja, desaparece o se desdobla algo que tienen ellas, que es una sustancia que atrapa como un escudo, que protege los principios activos. Cuando se seca, este se rompe. Y cuando ustedes la introducen, cuando la introducen seca en el agua hirviendo, sin hervir, cuando se hierve es una bebida. Las plantas medicinales se utilizan en infusión, que se hierve el agua sola, se introduce la planta seca, se tapa y se espera un tiempo de que se pueda tomar, y ahí sí, cuando se hidrata nuevamente, la hoja que estaba seca suelta los principios activos, suelta los flavonoides, los terpenos, los taninos, los ácidos grasos, suelta todos los elementos esenciales para que tenga un efecto terapéutico. Y esa es la mejor manera que ustedes deben utilizar. Miren, hay una fórmula muy buena en los pacientes con próstata. Ustedes van a combinar anamú, cordoncillo, que también lo tenemos acá en nuestro parque médico, y caléndula, flores. Hay que saber qué se utiliza. Ustedes veían acá que hay unas florecitas. Por ejemplo, en el caso de la caléndula, el principio activo está en la flor. De la manzanilla, el principio activo está en la flor. De la hierbabuena, pues está en la hoja. De la cola de caballo, está en ese tallito. Hay unas que tienen propiedades muy buenas en las cortezas y otras en las raíces. Por ejemplo, la ortiga se debe cocinar, esa es distinta en cocción, con la raíz. Cuando se utiliza la raíz hay que hacer cocción. Cuando se utilizan las hojas, infusión. Las cortezas como el de guayaba, que es excelente en los problemas digestivos. Entonces son ejemplos que uno puede utilizar y pueden tener presente estas fórmulas. Entonces en próstata, anamú, flores de caléndula y cordoncillo en infusión 3 veces al día. Excelente con la parte nutricional. En los pacientes con problemas de gastritis, flores de caléndula, infusión, no la cuelen.
Le agregan un pedacito de banano verde, que es importante, que siempre lo tenemos acá también en nuestro parque médico. Se licúa la infusión de flores de caléndula con el banano verde y un trocito de sábila. La sábila no debería faltar en ninguna casa y es un producto excelente para la gastritis. Ustedes pueden buscar en Facebook, buscando medicamentos Dr. Rojas, que yo trato de estar escribiendo en las noches artículos para que ustedes puedan leer, para que se puedan buscar ayudas terapéuticas complementarias para el manejo de la enfermedad. Son muchas recomendaciones, espero que entendamos que hay que sembrar árboles en vez de tumbarlos, agradecerles por la sintonía y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Muchas gracias por estar con nosotros.